Proverbs 9 from 1 to 11. Y leemos la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas, mató sus víctimas, mezcló su vino y puso su mesa. Envió sus criadas sobre lo más alto de la ciudad Ramón. Dice cualquiera simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan, y bebed del vino que yo he mezclado. Dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. El que corrige al escarnecedor se acerrará afrenta. El que reprenda al impío se atrae mancha. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Porque por mí se aumentarán tus días, y años de vida se te añadirán. Amén, aleluya. Padre Santo, Padre amado, en esta hora, Señor, una vez más venimos delante de tu presencia, dándote gracias, Señor, Padre, por habernos llamado, por habernos escogido, Señor, por habernos visto, Señor, cuando más nadie nos vio. Te pedimos en esta hora, Espíritu Santo, que tú continúes ministrando en nuestros corazones, Señor. Padre, que tú prepares la mesa, Señor, para traernos, mi Dios amado, la palabra, el pan de vida, Señor, y alimentar nuestras almas y nuestro espíritu, Señor, a través de ella. Que no haya nadie, Señor, que haya entrado en esta mañana con una necesidad sin ser saciada en este día, para que puedan salir, Señor, transformados y cambiados para tu gloria y para tu honra. Te pido en esta hora, Señor, que tú bendigas a tus siervos, Señor, Padre. Pasa el carbón encendido por sus labios, Señor, Padre. Padre, para que la palabra que tú has puesto en él, Señor, sea, Padre, dirigida a través de tu Espíritu. Que toda palabra que salga, Señor, a través de su boca, sea para honrarte y para glorificarte a ti, Señor, para alimentar nuestras almas, para alimentar nuestro espíritu, Señor, para que cada día podamos crecer más y más cercanos a ti, Señor, en obediencia y en amor, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Se presenta en la presencia del Señor. Hoy acabamos de una lectura en el libro de Proverbios, y Proverbios significa en el hebreo mashal, que a la vez significa reglas o tener dominio. Así que cuando leemos sobre la sabiduría, cuando leemos lo que literalmente traducido al griego significa Sofía, cuando leemos de Sofía, cuando leemos de la sabiduría, nos referimos entonces a la guianza, los consejos y las directrices de parte de Dios, la cual exhorta al ser humano que se haga como regla y gobierno en su vida. Entonces, si la palabra proverbio significa regla o gobierno, tener dominio, pues entonces estamos hablando de que Dios mismo, a través de la representación de la sabiduría, quiere hablar a nuestra vida y darnos ciertas reglas y darnos ciertas palabras, ciertas directrices, lo cual tiene toda la expectativa que tú la hagas como regla y dominio en tu vida. Tu vida es un reflejo de los proverbios que están operando en tu vida. Tu vida es un reflejo, los resultados de tu vida son resultados de aquellas reglas, de aquella guianza, de aquellas palabras, de aquellas instrucciones, de aquellas enseñanzas, las cuales tú permites que tengan reglas o dominio sobre tu vida. Si permite que las palabras de la sabiduría tengan reglas y dominio sobre tu vida, que sea la regla por la cual tú vas a andar, la regla por la cual tú vas a vivir, pues entonces obtendrás los resultados de seguir esas reglas, que es la bendición, que es la vida, que es la felicidad y el gozo en el Señor. Pero igual que la sabiduría o Sofía, como la identificamos y como se identifica el libro de Proverbios, igual que Sofía tiene sus proverbios, tiene sus palabras, lo cual espera que tú las hagas reglas y las hagas dominio y gobierno sobre tu vida. También el enemigo tiene sus proverbios también. También el enemigo tiene una enseñanza, una guianza, unas directrices, lo cual espera que también tú las hagas como regla y como guía también en tu vida. Lo único que las de Sofía son de bendición y llevan hacia la bendición, y los del enemigo son de corrupción y son de tiniebla, y te va a llevar una vida, o lleva a la persona una vida de corrupción y una vida de tiniebla. Así que solamente con mencionar de que Dios tiene obviamente sus proverbios, lo cual quiere hablar en nuestra vida, y el enemigo también tiene sus proverbios, lo cual también quiere implantarlas en su vida, pues entonces tiene que entender que está
una lucha por tu alma, que hay una lucha por tu ser, que hay una lucha entre Dios y el enemigo, en lo cual quien va a tener victoria verdaderamente está en tus manos. Porque si a la medida que tú deseas, pues entonces Señor, aliméntame, Señor. Yo quiero que tus reglas sean lo que me guíe mi vida. Yo quiero, Padre, que tus palabras sean lo que dominen y lo que sean una frontera para mi vida. Pues entonces a esa medida permite que entonces te acerques más a Dios y te alejes más del enemigo de tu alma. Pero a medida que tú permites las enseñanzas del enemigo, las palabras del enemigo, las guianzas del enemigo operen en la vida del ser humano, es a la medida que entonces te vas a ir acercando y acercando y alejándote de la bendición que Dios quiere implantar en tu vida. Si vemos que estás en medio de una lucha, estás en medio de una lucha, estás en medio de que por un lado el Señor te está cortejando para que estés con Él y tengas comunión con Él. Por eso que Sofía, por eso que la sabiduría se representa con una representación femenina. ¿Por qué? Porque cuando Salomón escribió estos proverbios, por lo menos la mayoría de estos proverbios, la intención era instruir a los jóvenes. ¿Por qué a los jóvenes? Porque esperaba que entonces, como Sofía es una representación femenina de la sabiduría de Dios, que entonces el joven se enamorara de Sofía, el joven caminara con Sofía, el joven teniera comunión, intimidad con Sofía y dejara que entonces toda su vida sea una acompañada por la sabiduría de Dios. Tenemos que reconocer que la mayoría de los problemas, la mayoría de las dificultades, la mayoría de las vicisitudes, la mayoría de los momentos difíciles que hemos experimentado, sea en el trabajo, sea en nuestra vida personal, sea en nuestra vida conyugal, muchas se deben por falta de sabiduría. Muchas se deben, muchos de los problemas que a veces, el problema financiero, por falta de sabiduría. No es sabio si tú te ganas 10 pesos un mes, gastar 15. Y después preguntarte por qué mi crédito es punto, no es ni uno, es punto 006, es negativo, es menos de 1. Falta de sabiduría. Falta de sabiduría muchas veces por las situaciones a veces que los hijos a veces se entrometen, muchas veces por falta de sabiduría paternal, maternal hacia ellos. Muchas veces, así que vemos que es importante. Esto es bien importante. Igual que Salomón quería que fuera importante que los jóvenes fueran instruidos a andar con sabiduría, también es importante que nosotros seamos instruidos a que también andemos con sabiduría. Que si vas a desempeñar tu matrimonio, lo hagas con sabiduría. Que si vas a criar tus hijos, lo hagas con sabiduría. Si vas a desempeñar tu ministerio, lo hagas con sabiduría. No la sabiduría humana, no la sabiduría que proviene de esta tierra, sino la sabiduría que desciende del mismo trono de Dios. Que te dejes dirigir por la sabiduría y la guianza de Dios en tu vida. Vemos que en este texto, porque es importante, vemos y vamos a ver varios aspectos de ellos, pero eso no es necesariamente el énfasis que quiero aprovechar en esta mañana sobre el tema de la sabiduría, sobre el tema de que tú andes y vivas tu vida tomando decisiones, no simplemente basado en cómo tu mamá o tu papá tomó decisiones, o como tus parientes tomaron decisiones, o como quizás viste en la iglesia cómo se tomaron decisiones, sino que tú comienzas a tomar y continúes tomando decisiones basado en lo que Dios quiere dirigirte, aconsejarte para tu vida. Porque esa es la que te va a bendecir, esa es la que va a ser respaldada por Dios, y esa es la que te va a llevar no solamente a largos días, sino a días eternos junto a la presencia de Cristo. Si en esta mañana hay 7 cosas, dice que la casa de Sofía, o el pueblo que ella busca crear para sí, es un pueblo que establece entonces sus reglas y sus palabras y sus directrices como gobierno para su vida. Vemos que no necesariamente terminan en su casa, que no necesariamente, empiezan en su casa, pero que necesariamente terminan en su casa. Vemos que la sabiduría tiene una casa lo cual quiere que toda su creación venga y viva dentro de ella. Y por decir venga y vive dentro de ella, que las personas se dejen gobernar por sus directrices, se dejen gobernar por su guianza, se dejen gobernar por las instrucciones en su vida. De manera, y eso es lo que refleja que hay un pueblo, porque la sabiduría se conoce por los hijos. Porque si los hijos de sabiduría implantan entonces las directrices en su vida, van de tal madre tal hija, de tal padre tal hijo, van a reflejar la sabiduría de Dios en su vida. Y quizás Dios en esta mañana lo que está diciendo es que tome
quizá en esta mañana, si no digo más nada de parte del Señor, es que tome mejores decisiones, que las decisiones no deben de ser formadas por lo que ves con los ojos, las decisiones no deben de ser formadas por lo que sienta en tu corazón, sino que tome mejores decisiones basado en la instrucción y la guianza y la sabiduría de Dios en su vida. Tome mejores decisiones basado en la sabiduría de Dios. Y dice que la casa de sabiduría es una casa que fue edificada por ella misma, por Dios mismo, y que tiene 7 columnas. Y quiero aprovechar el mencionar el número de 7 columnas para entonces mencionar 7 elementos, las cuales tú debes de ver donde la sabiduría está edificando. 7 elementos, lo cual no solamente debes de ver, las debes también de experimentar en la casa donde la sabiduría está construyendo. Dice que ella edificó su propia casa. Y edificando su propia casa, vemos que representa como Cristo, que no solamente se ha ido a preparar un lugar para nosotros, es que el lugar ya está preparado ya, porque ya se fue y está preparado para nosotros. Y no es con manos construidas con manos humanas ni con tratistas humanos, sino es una ciudad construida con manos divinas. Igual que la sabiduría con sus propias manos la construyó. Cristo, que es la sabiduría encarnada, Cristo, que es el verbo hecho carne, que es la sabiduría encarnada, también se ha ido a hacer y ha hecho una casa para donde Él está, también estén todos aquellos que le aman y le sirven y le obedecen. Así que hay una casa que está construida, hay una casa que está firme, porque 7 significa completo, 7 significa perfecto, 7 significa entonces que como tiene 7, que no le hace falta una columna más, ni le falta una columna menos, sino como tiene 7 es perfecto y es firme, que no va a caer, que no va a sucumbir. Y la describe de esta firmeza. Para entonces quiero aprovechar esta descripción de la casa de la sabiduría y la iglesia de Jesucristo, que esto representa la iglesia de Jesús, porque la iglesia de Jesús es donde la sabiduría debe morar. La iglesia de Jesús, debiera, pero muchas veces la iglesia no refleja sabiduría. No refleja sabiduría a través de envolverse en pirámides financieros, a través de las bancarrotas, a través de las inversiones, la iglesia debiera reflejar la sabiduría, pero muchas veces no la hace. Pero una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica. Y Dios quiere que no solamente tú dices una persona teórica, sino una persona práctica. No solamente que hable de sabiduría, sino que las implemente en tu vida. Decisiones. Así que la casa de Dios, la casa de Cristo, es una casa construida por lo menos, yo quiero mencionar 7 que menciona el texto hoy, la cual tú vas, o por lo menos debes de verla, o que sostienen la casa del Señor. 7 columnas que no solamente las sostienen, porque cuando ves las columnas que las ves y ves cómo las sostienen, sino que también las incorpore y las mantenga incorporadas dentro de tu vida. 7 columnas, la cual la primera es la columna del sacrificio. Lo primero que menciona es que mató sus víctimas y mezcló su vino. Así que vemos que hubo un sacrificio. Literalmente dice que mató sacrificio. Y entonces, si hay un sacrificio, es una vida que se da para beneficio de otro. Y un vino, no un vino normal, es un vino especial, mezclado. Es un vino particular. Vuelvo a hablar sobre eso un poquito ahorita. Pero sacrificio, la primera columna, lo primero que primero lo que sostiene la casa de Dios es el sacrificio de Jesús. Es el sacrificio como se dio. Es el sacrificio que por fe tú te adueñas de ese sacrificio y te da vida eterna. Lo primero entonces que sostiene la casa de Dios y lo primero que por lo menos debe de ver dentro del lugar donde la sabiduría está obrando es que hay sacrificio y se exalta el sacrificio de Jesús. De que dio su cuerpo, de que derramó su sangre por nuestro pecado y para que nosotros tengamos vida y la tengamos en abundancia. De que en esa casa es el lugar donde se predica el sacrificio del Señor, se exalta el sacrificio del Señor, no solamente su resurrección, pero también el sacrificio. La iglesia visible en esta tierra también se sostiene, la primera columna es del sacrificio. La iglesia se sostiene a través del sacrificio, personas que se dan para que otros sean beneficiados. El momento que la iglesia cesa el sacrificio, físicamente la iglesia deja de existir aquí en esta tierra. Y una de las cosas que entonces
que pases por experiencia, que pases por situaciones, que comienzas a decirte tú mismo, yo no me sacrifico nada. Porque ya me sacrifiqué y me hirieron, ya me sacrifiqué y me hicieron daño, ya me sacrifiqué y mira, me abandonaron, y mira, ya me sacrifiqué y de nada me costó. Y eso es lo primero que busca, porque es la primera columna que se menciona, es el sacrificio de Cristo, y a quien servimos es un Dios que entonces se dio en sacrificio. Y si la persona a quien adoramos, y si la persona a quien servimos, y si la persona a quien declaramos por Dios es un Dios que nos revela que me sacrifiqué para que tenga vida, que entonces nos sirvió de ejemplo, y eso es lo que vemos para que también nosotros nos sacrifiquemos, para que no solamente nosotros tengamos vida, para que otros por medio de nosotros carguemos el mensaje del evangelio para que tengan vida también. Si el gran enemigo muchas veces la comodidad, el gran enemigo muchas veces el confort, pero es una columna de las 7. Y es necesario sacrificio en la casa de Dios, donde está la sabiduría reinando en una iglesia. En esa iglesia por lo menos vas a ver, por lo menos vas a poder ver que hay personas que se están sacrificando con dolores en los pies, sacrificando con piedras en los riñones, sacrificando con operaciones en los tobillos, sacrificando con operaciones en el corazón, que a pesar de las vicisitudes físicas continúan sacrificándose, porque Dios al que servimos fue el primero que se sacrificó. Y si se sacrificó por mí, ¿quién soy yo para no sacrificarme por él? Eso es lo que busca el enemigo, que no haya sacrificio en la casa de Dios, que tú puedas ver el sacrificio y permitir que esa actitud que hubo en Jesús también la haya en ti, esa mentalidad de que otros sean beneficiados a través de lo que hago para la gloria de Dios, que esa misma actitud la haya en mí. Porque no vienes a la iglesia necesariamente para ver la columna, para ver que aquí hay sacrificio, sino que Dios quiere incorporar esa actitud de sacrificio dentro de ti, para que entonces haga otra columna de esa, porque mientras más columna de hay, más firme es. Y mientras más personas que se sacrifican para el Señor, mientras más personas que dicen, mira Señor, yo sé que quizás quisiera ver a María del Barrio, o quizás quisiera ver a otra mujer, pero siento que en este momento yo me puedo dar para que otro sea beneficiado, puedo visitar a alguien, puedo ministrar a alguien, y se sacrifican para que otros sean beneficiados para la gloria de Dios. Gloria a Dios, aleluya. La casa de Dios tiene que haber sacrificio. Si no hay sacrificio se cae. La iglesia física se cae, porque la iglesia está fundada en un sacrificio, y es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Número 2, es la columna de la comunión. Dice que puso su mesa. La segunda columna, lo cual sostiene la iglesia, es la mesa, que es símbolo de comida. Y aquellos que son hispanos aquí saben lo que significa la mesa. Significa comida, significa arroz con gandules, significa ensalada de papa, significa jamón con piña, significa todo. Cuando pensamos en hispano, pensamos en mesa, significa que comida, significa comunión, significa amistad, significa interaccionar, el compañerismo uno con los otros. Dice que puso su mesa. Entonces vemos que va a haber comunión. La segunda columna es la columna de la comunión. Comunión primero con Dios y comunión los unos con los otros. Donde está la sabiduría de Dios, va a haber comunión. Va a haber comunión con Dios expresado en medio de oración. Va a haber comunión con Dios expresado también en medio de los servicios, en medio de las actividades que se hacen para tener comunión con Dios. Pero no solamente comunión con Dios, es comunión los unos con los otros. Porque la mesa simboliza comunión con el ser humano. Pero nuestra relación no se limita simplemente a una relación vertical con Dios, sino una horizontal con el hermano. Porque, y donde está la columna de la comunión, ahí es que está firme. Porque Sofía, la sabiduría de Dios Cristo, quiere establecer comunión con los hermanos, y el enemigo lo que busca es destruir esa comunión. Y donde hay... Y ahorita que es una columna y la fortalece. Usted se imagina una iglesia, o vamos a decirlo de esta manera, donde Sofía reina hay comunión, y donde no está reinando obviamente no hay comunión.
que muchas veces una iglesia se puede reflejar de esta manera. Si yo cuando llego a la iglesia estoy sentado aquí, o vamos a suponer que yo veo a Carmen sentada ahí, y yo me entro en otra iglesia, veo a Carmen, hago así, y me siento acá. O cuando lo saludo, ella no me saludó y me paso el resto del servicio sin escuchar una sola palabra, sin escuchar la maná que está en el cielo, enojado porque ella no me saludó, enojado porque yo estoy como detrás de ella y ella me está moviendo por toda la iglesia y huyendo y se metió en el baño para esconderse porque no me quiere saludar. Donde eso se practica, ahí esa no es la casa de la sabiduría, porque donde la sabiduría reina, su casa es una casa caracterizada por comunión, caracterizada por sacrificio y caracterizada por comunión. Así que lo que busca el enemigo es destruir la comunión entre los jóvenes, destruir la comunión entre los adultos, destruir la comunión entre los ancianos, destruir la comunión dentro de la casa, porque esa es la fortaleza, la comunión con Dios y la comunión los unos con los otros. Por eso la iglesia muchas veces se debilita, porque mientras más la iglesia, entonces la iglesia física tiene comunión la una con las otras, mucho más se fortalece en esta tierra. Pero como cada uno jala por su lado, y por eso muchas veces se debilita la iglesia física de Jesucristo por la ausencia de comunión. Pero donde está la sabiduría de Dios, donde está Cristo reinando, ahí hay comunión. Comunión aunque tú vengas de otra nacionalidad diferente, comunión aunque tú seas de un sexo diferente, comunión aunque tú seas de una raza diferente, comunión aunque tú vengas de una edad diferente, aunque tú tengas un estado financiero diferente. Lo que define la iglesia no es de dónde vienen los hermanos, lo que define la iglesia es la comunión. Cristo dijo, lo que nos identificaría como sus hijos es el amor entre los unos con los otros. No es más nada, no es la ropa, no es el edificio, no las propiedades, es el amor de los unos con los otros. Número 3, estoy avanzando, que es la columna de los dones espirituales. Vemos que dice que envió criadas y que ella misma clamó. Vemos que Cristo mismo vino y Él mismo clamó, igual que la sabiduría aquí representada, ella misma clama, pero también tiene sus criadas. Igual Cristo físicamente estuvo en la tierra y clamó. Y cuando se fue y ascendió, a los 10 días cayó el Espíritu Santo, lo cual entonces el Espíritu Santo capacitó entonces la creación de criadas. Criadas la cual llevarían el mismo mensaje que ella misma clamó cuando estaba clamando presente. Así que entonces implica entonces que donde está la sabiduría de Dios, donde está la casa de Dios, también hay dones espirituales, criadas. Hay criadas, hay personas que se van a poner a la servidumbre de Cristo, lo cual sostiene la casa. Así que dentro de la iglesia, lo primero que entonces vas a ver es una columna de los dones espirituales, diversas personas de diversos trasfondos haciendo diferentes cosas para que el cuerpo sea edificado y para que más personas vengan a la salvación del Señor. Diferentes áreas, vas a ver maestros, vas a ver aquellos que cantan, aquellos que tocan, aquellos que enseñan, aquellos que van a otros países a llevar la palabra, aquellos que hacen misericordia, que van a ver diferentes criadas para hacer lo que la dueña de la casa ordena. Y si que sea una columna de las criadas sostiene la iglesia, una de las cosas que le digo a buscar es entonces destruir tu servidumbre. De que Dios te hable y tú digas, yo no puedo hacer nada. Pero tú eres mi criado porque tú convertiste. Si tú no haces lo que yo iba a decir, ¿para qué tú te convertiste? ¿Para qué respondiste a mi voz? Porque los que responden a mi voz son convertidos en criados y criadas mías. Entonces, si no vas a hacer lo que yo te digo con tu matrimonio, si no vas a hacer lo que yo te digo con tus hijos, si no vas a hacer lo que yo te digo con tu finanza, si no vas a hacer lo que yo te digo con tus estudios, si no vas a hacer lo que yo te digo con tu ministerio, entonces, ¿qué haces en mi casa? Porque en mi casa lo que son criadas. Personas que hacen exactamente lo que yo, como digo yo, lo que Cristo hizo en persona aquí en esta tierra.
Y entonces una cosa que entonces debe de ver es que hay criadas, hay diferentes personas bajo el Espíritu Santo trabajando y laborando dentro de la casa de Dios. Y dele gracias a Dios por esas criadas, porque estás aquí, porque Dios envió una criada, porque Dios envió a alguien y te habló palabras, sea a través del radio, sea a través de un CD, sea a través de un predicador, una predicadora, sea a través de la palabra de alguien que manufacturó, por lo menos copió la Biblia y la produjo. Hubo alguien que fue una criada del Señor, que fue una enviada del Señor, que habló palabra a tu vida, y por eso estás aquí esta mañana. Y cuando eso no pudo más, quizás Cristo mismo se te apareció. Cuando ya las criadas no funcionan, dice, quiero que esta alma que se salve, porque hay personas orando por ti. Y cuando ya las criadas no funcionan, Cristo mismo se tiene que aparecer a tu vida y decir, te estoy llamando, vuelve a casa, te estoy llamando. ¿Qué haces fuera? ¿Qué haces regresando donde te saqué? Vuelve otra vez a casa. Y muchas veces el Señor mismo se te tiene que aparecer. Y tú debes de considerar un privilegio de que hay un Dios que puede hablar a tu vida. Porque vamos a ver ya mismo, a veces Dios dice, no voy a bregar más con tipos de este tipo de personas. Dele gracias a Dios que Dios habla a tu vida. Dele gracias a Dios que todavía Dios te habla en sueños y en visiones y en su palabra. Y cuando habla la escritura, todavía te habla. Dele gracias a Dios que todavía, a pesar de quizás estar lejos de la casa, no te ha desechado. Pero en la casa de Dios hay dones espirituales, diferentes personas. Y aquí mismo vemos el don de evangelismo, donde se dirige a los simples, a los faltos de cordura. Le dice, ven acá, ven a casa, para que seas transformado, seas transformada de esa simpleza y esa falta de cordura. Ven a casa para que seas cambiado, para que seas cambiada. Y por la razón que ves, y quizás en esta iglesia ven muchas personas haciendo cosas diferentes, y por la razón que la estás viendo, viene haciendo cosas diferentes, no es simplemente porque es una columna de la casa de Dios, no es una columna de la casa de Cristo, es para que entonces tú también te conviertes en una criada. Lo que estás viendo, maestros, pastores, líderes, lo que estás viendo no es necesariamente para tu entretenimiento, lo estás viendo es porque Cristo también te quiere convertir a ti en una criada, un criado en su casa. 4, de la gracia, la columna de la gracia. Dice aquí que comer pan y el vino que ha mezclado. Es muy interesante, dice comer pan y el vino que ha mezclado, que es un vino especial, no es para que especial porque está mezclada. Y sabemos que ahora el pan y el vino, cuando Cristo hizo la Santa Cena, dijo, este es mi pan, que es por vosotros partido, esta es mi sangre, porque por vosotros es vertida, por nuestros pecados. Así que vemos que representa gracia de Dios, que hay gracia de parte de Dios, que dice, a pesar que eres un pecador, una pecadora, di mi vida por ti, para que tengas vida, y lo hice de gratis, no porque estaba obligado, no porque hiciste un pacto, lo hice por pura gracia. Y en la casa de Dios tiene que haber gracia donde obra la sabiduría. Tiene que haber gracia, ver la gracia, no solamente ver la gracia de Dios, sino que viendo la gracia de Dios, que también incorporemos esa gracia en nuestras vidas. Que igual que Dios se dio por gracia, que nosotros también nos demos por gracia. Que nosotros también nos demos sin calcular. En la gracia de Dios debe haber pan y debe haber vino, no solamente representando la gracia de Dios, debe haber pan que también representa la palabra de Dios, el maná que descendió del cielo, las palabras habladas por Cristo, que es nuestro maná, que desciende del cielo y nos alimenta de día en día. Tiene que haber palabra. Donde está la sabiduría de Dios, hay palabra de Dios. No filosofía, no invenciones, no técnicas, no destrezas humanas, palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que cambia, es la palabra de Dios que coge un valle de huesos secos y la hace un ejército vivo, es la palabra de Dios que levanta al muerto, es la palabra de Dios que sana al enfermo, es la palabra de Dios que levanta al herido, no es la palabra del hombre, es la palabra de Dios. Y esa es la palabra donde está Sofía y su casa de Sofía, ahí hay palabra de Dios. Y no solamente palabra de Dios, dice que hay vino mezclado, un vino especial que representa el Espíritu Santo. Cuando Dios dijo que tiene que hacer un odre nuevo para recibir que un vino especial nuevo representando el Espíritu Santo de Dios, que también el Espíritu Santo está obrando en esa casa. Hay palabra de Dios.
y hay mover del Espíritu Santo entre los hermanos. Ahí es donde está la casa de Sofía. Ahí es donde la sabiduría está reinando, porque hay palabra y hay espíritu de parte de Dios. Que hay una influencia que te deja influenciar por el Espíritu Santo. Tu conducta es dirigida por el Espíritu Santo. Tus reacciones son dirigidas por el Espíritu Santo. Independientemente del estímulo que vayas a recibir, reaccionas de acuerdo, no a la carne de tu costumbre, de acuerdo al Santo Espíritu en tu vida. Así que vemos que se sostiene sobre esta cuarta y la hace firme. Donde hay palabra de Dios, esa casa se hace firme. Donde hay Espíritu Santo que se mueve y gobierna a la vida de los seres humanos, no las emociones y no necesariamente los sentimientos, sino el Espíritu Santo. Esa es una casa que es firme y una casa donde la sabiduría de Dios se mueve y reina. Y viéndolo, y no solamente como mencioné ahorita, no solamente que veamos, aquí hay palabras, o que veamos, aquí el Espíritu Santo usa a los hermanos, usa a las hermanas, sino que viéndolos, permite que Dios los incorpore en ti, porque Dios lo quiere también poner en ti. Dios quiere poner su pan en ti, su palabra. Dios quiere poner su espíritu en ti. Que no solamente es para que lo veas que la casa de Dios está sostenida sobre la gracia, sino que yo veo los hermanos que también están obrando en la gracia y están obrando en la palabra y están obrando en el espíritu, sino que también entiendo que Dios la quiere incorporar en mí. Columna número 5 es la columna de la santidad. Dice, una de las cosas que comunica Sofía, y si no en el texto dice, dejar la simpleza y andar en el camino del entendimiento. Así que requiere entonces que dejes y que andes. Sofía demanda que hay cosas y personas que tienes que dejar atrás, que sí, hasta el momento que ella te invitó, formaban parte de tu vida, pero el momento que entonces tú comienzas a tener una comunión con ella, una comunión con Cristo, implica que hay cosas y personas que tienes que dejar atrás. Y en su definición más sencilla, eso es lo que significa santidad. Una persona permitir, bajo la dirección del Espíritu, que comienza a dejar unas cosas detrás, incorporar otras de parte del Señor. Implica entonces que hay cosas y personas que tienen que dejar atrás. ¿Por qué? ¿Por qué las tienen que dejar atrás? Porque forman parte de un mundo, lo cual nosotros éramos parte antes, lo cual éramos insensatos. Y cada vez que entonces sigues teniendo comunión, intimidad con esta persona, te haces insensato y te haces insensata. Como dice el buen puertorriqueño, te hace más bruto, te hace más bruta en las cosas del espíritu. ¿Tú nunca entendió? Que hay personas que a veces estás con ellos como que estás pensando en las musarañas hasta que te meten la palabra, porque aquí no estoy pensando. Y se metió en mi mente. Si tú estás de acuerdo a la palabra, eso no está de acuerdo al Espíritu Santo, eso no está de acuerdo a nada de lo que el Señor me está enseñando, y por la razón en que suceden esos episodios es porque sigues teniendo una comunión íntima, sigues teniendo una comunicación íntima con aquellos que entonces creen sensatez en tu vida. Tú me haces la mano, pero si tú miras, si miraras tu celular, ¿cuántas personas insensatas están ahí en los listas de contacto? Personas simples. Literalmente, la palabra en inglés significa foolish people in your contact list. Entonces te preguntas, ¿por qué a veces estoy como María? Porque Dios me dice una manera y estos contactos me dicen otra, y Dios me dice una manera, estos contactos me dicen otra, Dios me dice una manera, entonces llega aquí totalmente mareado espiritualmente. Y entonces la raíz de por qué estás mareado espiritualmente, lo dice el texto, tienes que dejar la compañía de los simples, tienes que dejar la compañía de los insensatos, tienes que dejar la compañía de las personas que no son sabias. Sí, eran tus compañeros, sí andaba con ellos, pero ahora Dios te está llamando a una casa diferente. Dios te está llamando a santidad. Implica que hay compañía que tienes que dejar.
Hay películas que tienen que dejar. Hay revistas que tienen que dejar. Hay páginas de internet que tienen que dejar. Hay chatear que tienen que dejar. Hay personas en Facebook que tienen que dejar. Hay personas en email que tienen que dejar. Hay un montón. ¿Por qué? Las tienen que dejar no necesariamente para ministrarles, las tienen que dejar porque te hacen insensato y entorpecen la obra de Dios en tu vida. Te echan para atrás con sus conversaciones, te echan para atrás con sus consejos, te echan para atrás con su testimonio, te echan para atrás con su indiferencia, te echan para atrás con su falta de compromiso, te van a echar para atrás. No digo yo, dijo Salomón miles de años atrás, te hacen, aunque fuiste en otro tiempo, pero te van a echar para atrás. Por eso la tienes que dejar. Y no solamente dejar de andar en el camino del entendimiento, es andar en el camino de la santidad sin que nadie, sin la santidad, verá al Señor. Dios no viene a buscar un pueblo grande o un pueblo necesariamente impresionante o un pueblo que tenga un edificio grande o un edificio pequeño o un pueblo que tenga quizás miles de programas y miles de grupos. No, sino lo que viene es buscar un pueblo que es santo. Y por santidad, un pueblo que entonces que sabe decir que sí, sabe decir que no. Decirle sí, esto es de Dios. No, esto no es de Dios. Esta conversación no es de Dios. Le tengo que parar un freno a mi lengua. Esto no es de Dios lo que estoy escuchando. Tengo que apagarlo. Es lo que estoy viendo. Esto no es de Dios también, que tampoco. Este trato, esta reacción no es de Dios. Pueblo santo, que sabe discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios en su casa. Que cuando entra a tu casa, tú puedas mirar y decir esto es de Dios y esto no es. ¿Por qué? Porque esto contribuye a lo que Dios está haciendo en mi vida y esto no. Ahora, no lo puedes hacer con tu esposo, que es otro tema. No puedes decir este marido no es de Dios y no. O esta mujer no es de Dios. No, mira, el pastor me dijo que yo tengo que ir a mi casa y yo tengo que santificarla. Y la primera impiedad que va a salir aquí eres tú. No. Este es el problema. Entonces el domingo me están esperando a verme en el parque. No. Tienes que orar. Pero te estoy hablando de las cosas que eran del pasado, que todavía las retienes y que estorban lo que Dios quiere hacer y está haciendo en tu vida. Así que santidad, la columna de la santidad, que es bien importante cuando en la iglesia la santidad comienza a decaer su efectividad dentro de la iglesia física de Jesucristo. La casa de Dios tiene que haber, por lo menos en un sitio tiene que haber santidad en la tierra, en la casa de Dios, en la casa de Sofía. Porque allá afuera no hay santidad, por lo menos aquí, por lo menos aquí donde está la casa de Sofía, que haya santidad delante del Señor. Número 6, me faltan dos más. La número 6 es la columna de la reprensión. Ouch. ¿Cuántos saben que en la casa donde obra la sabiduría tiene que haber reprensión y corrección? Amén. Aquí que está el truco. Dice que el texto del 7:9 dice: y otras personas que las criadas, tú y yo que somos criadas del Señor, debemos de ya sea refrenarnos o abstenernos, y otros que no se tú debes de darte. Pero pastor, ¿a quién me debo de dar y a quién me debo refrenar? Y el texto dice: lo vas a saber de la manera que responden a la corrección y a la reprensión. Así es que lo vas a saber. Que no basado en mis criterios, basado en los criterios de la dueña de la casa. Y cuando entonces tú acercas y dices: mira, tienes que enmendar tu camino, tienes que enmendar tu forma de hablar, tienes que enmendar tu caminar, tienes que enmendar los sitios que vas, tienes que enmendar unas áreas en tu vida porque no están de acuerdo a la santidad de Dios. Y cuando ves la reacción, eso va a determinar si vas a continuar o si vas a abstenerte. Cuando tú vienes que te... Debo empezar otra vez. En la casa de Dios tiene que haber reprensión.
En la casa de Dios tiene que haber corrección, porque no todos llegamos bien delante de la presencia, pero por medio de ella, Él comienza a moldearnos. Pero cuando te acercas, porque lo tiene que haber, es una columna en la casa de Dios, tiene que haberlo. Y cuando se manifiesta y tú ves la reacción es que te ponen una trompa, o que, como hablamos en el pasado, le da una pataleta. Simplemente porque la molestaste de parte de Señor, mira, esto para tu beneficio. Aquí, por lo menos, todos los líderes de esta casa lo que están buscando es tu beneficio, no es el de ellos, porque ninguno aquí recibe el salario. Ninguno, así que no puede decir, ellos buscan su beneficio. No buscan su beneficio, buscan tu beneficio. Así que si te vienen a molestar o reprender de algo, no es algo para su placer personal, es algo para que puedas crecer y nutrir en el Espíritu de Dios. Entonces tú sabes si la persona es una escarnecedora, una persona que ama a Dios, que ama a Sofía, de acuerdo a cómo responde a la reprensión. Eso es correcto. Porque dice que el escarnecedor, y por eso dice, no te metas con el escarnecedor, no te metas con el burlador, no reprendas al impío, no hagas ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque no lo va a recibir. ¿Por qué? Porque no me ama, porque si no me ama, lo recibe. That is correct. Aleluya. Y cuando una persona, tú te das cuenta que de parte del Señor tú estás obrando para su bienestar espiritual y no lo quieres recibir, Dios dice, déjalo, igual que dijo con los fariseos, déjalos, son ciegos, guías de ciegos. Déjalo. Y es bien triste cuando Sofía dice que lo deje, porque ni ella te quiere meter mano. Porque no va a tirar sus pelas a los cerdos. Eso significa decirle, no tires tu pela a los cerdos porque no lo van a apreciar. Porque ya han revelado que son escarnecedores, que se van a mofar de lo que tú estás diciendo, se van a burlar, se van a reír de ti, no van a respetar lo que tú traes de parte de Dios. Y cuando tú te lo percibes, tienes que parar, dice el Señor. Porque tu labor va a ser en vano. No sino que dejes de orar por ellos y por ella, pero tu labor va a ser en vano. Por eso que no te dice que te abstengas. Hay tres cosas que suceden cuando te pones a revolcarte con cuerpo. Sí. Número uno, te vas a ensuciar. Número dos, el cuerpo le va a fascinar revolcarse en el fango. Y número tres, nadie se va a dar la diferencia entre tú y el puerco. Por eso, sí. Así que por eso dice que te abstengas. Pero cuando se revela de que no recibe corrección y reprensión, que lo deje. Si la deja, obviamente eso revela que no es una persona que ama sabiduría, no es una persona que ama a Cristo, no es una persona que busca su bienestar espiritual. Que lo dejes, que la dejas, que ores por la persona, pero la persona sabia se revela porque responde a la reprensión. Y no estoy hablando simplemente de personas que no forman parte de líderes, porque una cosa, porque hay líderes que les gusta reprender y corregir, pero no les gusta recibir reprensión y corrección. Y el ejemplo empieza por el líder o por la líder que ama a Dios porque está dispuesto a recibir corrección, está dispuesto a recibir reprensión de acuerdo a la palabra cuando quizás se está desviando en unas áreas y la recibe. ¿Por qué? Porque ama a Dios. Tú lo recibes porque tú amas a Dios y dices, Señor, ¿en qué yo puedo complacerte más cada día? Y si hay algo en mi vida, Padre, en lo que de que yo te complazca, Señor, yo estoy dispuesto a cambiarlo, yo estoy dispuesto a que tú me modifiques. Cuando Dios te habla y te reprende, quizás de la manera que le estás hablando a tu cónyuge, o la estás tratando, lo aceptas. No es una pregunta, es un mandato, lo aceptas. Si ama a Dios, lo acepta y dice, ok, Señor, estoy dispuesto a cambiar mi trato con mi cónyuge. Estoy dispuesto a cambiar como estoy criando a estos hijos que tú has puesto bajo mi influencia. Estoy dispuesto a cambiarlo como hago con el dinero. Porque algunos pasan que están bien controladitos. Yo siempre he dicho, y lo he mencionado aquí en la iglesia, hay algunos como que entran a Walmart y como que se posesionan. Como que, tú sabes, lo que tiene una lista, tengo para un jugo, una leche,
y quizás una galleta para la semana, y quizás algo para almorzar toda la semana. Entra por Walmart como que pierde la mente. Se le fue. Comienza por la leche, comienza por el jugo, comienza por la sábana, comienza por otro producto, comienza por esto, aquello, lo otro, Z, lo otro. Y usted tiene que tener dominio propio, aún cuando usted vaya a Walmart. Y es un ejemplo, no estoy hablando de Walmart, porque vengo a Walmart, pero yo vengo con mi visita, yo no con lo que está ahí. Porque aún, porque no me digas, porque cuando te rompes a salir, no me digas que el Espíritu Santo no empieza a reprenderte. Y dices, no. Tú sabes lo que quieres, son 20, lo necesitas para la semana. No venga a decir que Dios me va a proveer, porque Dios no te va a proveer si estás desobedeciendo. Sí. Tengo 10 pesos para la gasolina y 10 pesos para la comprita. Voy a gastar los 20 que Dios me provea la gasolina. No, te vas a quedar a pie. A patita te vas a quedar. Vas a tener que llamar a alguien por desobediente. Vamos a hablar un poquito más sobre eso. Sí, porque Sofía te habla, ella habla. Te dice, no. Ese hombre que estás hablando no es tuyo, no estás casada, o estás casado, no cubrir la base. Sí, no. Ofreciendo comprarle perfume, no, esa no es. Tú estás casado, tú estás casada. Sí, no que esté encima de ella, enseñándole cómo usar la computadora como pretexto, no. Porque el Espíritu Santo va a decir, no, estás en mal camino, papi, estás en mal camino, mami. Comienza las alarmas a sonar, comienza a comer. Ay, Dios mío. Sí. Cuando se te pegan los ojos, Espíritu, que estás mirando tanto ojo, me quedé en un trance, Señor, perdóname. Ahora, y entonces ahora tiene que, Señor, reprenda esta mente y saca ahora, pues, Señor, porque esa es la vida del creyente. Andar en compañía de Sofía, donde quiera que va. Sofía dice, no lo hagas. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Si tú harías todo lo que tú haces, si siempre estaría tu esposa a tu lado. Con tu esposa a tu lado. Tú mirarías todas las cosas que tú miras si tuvieras tu esposa a tu lado todo el tiempo. Amén. Sí, porque si vas a la playa andas derechito así, chequeando si tu esposa te está mirando. Pero si fueras solo, se supone que andes también derechito, como si tuviera tu esposa que está establada contigo. Pero hay otros y otras que cuando no está, se parecen como unas palomas. Las palomas están mirando para todos lados. Están ahí y odiando ese cuello, lo tienen ahí como de un 40. Yo no. Porque aunque no ande con la esposa, una esposa que se llama Sofía, que está contigo y te va a decir los ojitos hacia las olas, o hacia el río, o hacia el agua. Tiene que haber expresión. ¿Por qué? Porque Sofía reprende y Dios reprende porque te ama. Sí, dale gracias a Dios que Dios te reprende. Dale gracias a Dios que Dios te coge de vez en cuando, te está saliendo, porque te ama. Porque si no te amara, te dejara tu camino, como dice aquí, que dice, deja el escarnecedor. Y eso es bien triste cuando dice, déjalo. Una cosa que nosotros lo digamos y otra cosa que el mismo Espíritu dijo, déjalo. No te la acerques más, porque no quiere recibir, no nos ama. Es una apariencia, pero no nos ama de verdad. Y es bien triste cuando sucede en la vida de la persona. Eso no es tonto orar por ellos. Así que la casa se sostiene con la reprensión de parte de ella. Y por último, la columna de la enseñanza. Dice que la instrucción que provee el versículo 3 dice, Sofía, a todos sus invitados en su casa, lo que desea incorporar en ellos es que el temor a
Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Ahí que comienza, ahí que termina. Tener temor de Dios. Y temor de Dios, lo que refiere aquí, no es un miedo, ay, tengo miedo, no. Es temor de Dios, en el sentido de una reverencia a Dios. De que donde estoy entrando y donde yo voy a entrar la misma presencia de Dios. Y que tengo cuidado de todo lo que hago, que cumpla con lo que Dios espera de mí. Es un temor de Dios. De que todo lo que haga, que tengas un cuidado especial. Digo, lo quiero hacer así, 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 así. ¿Para qué? Para que Dios se agrade conmigo. Y tengo cuidado. Y como tengo cuidado, consulto con Dios. Dios, esto es lo que voy a hacer. ¿Qué tú crees? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Hay algo mal? ¿Hay un área que debo de verificar? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y la casa de Dios tiene que verla con última columna. Lo que sostiene la casa es el temor de Dios. De otra manera se cae. Si no hay temor de Dios, se cae. Todo el mundo hace lo que le da la gana. Y lo que hay es simplemente un salto afuera dentro de un lugar que tiene el nombre del que vive y está muerto. Y no solamente que lo veas, Dios también quiere implantarlo en ti. Que tú veas, aquí hay temor de Dios. Lo estoy viendo la reverencia, estoy viendo el cuidado que hay de hacer todo, sea la reprensión, sea lo que sea, bajo el cuidado de que cumpla con las expectativas de Dios. Y no solamente que lo veas, es que lo incorpores en ti, ese temor de Dios. Ese cuidado de cumplir todas las expectativas de Dios en todas las áreas de tu vida. Es una actitud entonces de consultar con Dios, con todos tus planes, todas tus acciones, todos tus movimientos. No son al garete ni son a la deriva, son a propósito de que dice, Señor, estos son mis planes, esto pienso lo que pienso hacer, esto es lo que pienso planificar y estoy dispuesto, mi Señor, si hay algo que tiene que ser enmendado, si hay algo que tiene que ser corregido, estoy dispuesto a hacerlo. Mi Señor, quiero que tú bendigas esto que voy a hacer, por lo que voy a desempeñar. El temor de Dios es el conocer de las cosas santas, el conocer más del Santísimo, el conocer más de Dios. Esa es la base de la sabiduría. Que dentro de aquí hay un deseo, yo quiero conocer más de Dios. Créeme, que lo voy a hacer con una precaución. ¿Tú quieres conocer más de Dios? Tú quieres conocer más de Dios, lo vas a conocer más a través de las tribulaciones, las pruebas y las dificultades. Por eso yo nunca me quedo en ninguna prueba de dificultad. ¿Por qué? Porque en medio de ella yo conozco más de Dios. Veo más la gloria de Dios. Veo más el poder de Dios que si no lo tuviera en mi vida. Tú quieres conocer a Dios, ajustate los cinturones para cuando pases por el laboratorio para decir, ahora te voy a demostrarte mis espaldas a través de la enfermedad, mis espaldas a través de tu situación, mis espaldas a través de tu condición, mis espaldas a través de los hijos, a través de la familia. Te voy a revelar mis espaldas porque me pediste que me dieras a conocer. Pues mira, aquí vengo para revelarte. Aleluya. Muchas veces está en la prueba y la dificultad. Pero cuando eres débil, no se resuelve en él. Y termino. ¿Cuál es la intención de por qué está el sacrificio? ¿Por qué está la reprensión? ¿Por qué está la gracia? ¿Por qué todas estas cosas? Y el diseño nos dice en el versículo 11, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Por eso, esa es la meta de Dios, que tú tengas vida y la tengas en abundancia. Esa es la intención de Dios, de que tú comienzas a través de la sabiduría a tener vida terrenal, y no solamente vida terrenal, vida celestial. Que se te añade en la vida, no solamente en esta tierra, sino que se te añade en la vida en el reino de los cielos. Por eso que pasa, por eso que hace todas estas actividades, por eso que hay sacrificio, por eso que hay reprensión, por eso que hay gracia, por eso que hay todas estas actividades de santidad, por eso lo que hay para que tengas vida, para que tu matrimonio tenga vida, para que tu vida de soltero tenga vida, para que tu ministerio tenga vida, para que todo lo que obre tus manos tenga vida, para que críe a los hijos y los hijos tengan vida. Que todo lo que tenga vida. Y aquí está la sabiduría de Dios obrando en la casa.
No hay otra manera que vas a tener vida, solamente a través de sus direcciones y su guianza para tu vida. Dios te bendiga en esta preciosa tarde que se ha hecho. Señor, te hace la invitación esta mañana que comience a tomar decisiones sabias, de que comiences ahora a implementar estas 7 columnas dentro de su vida para que también tenga vida. Dios le bendiga. Se puede poner de pie para orar por esta parte que se llama la palabra de Dios.